Vamos a ver algunos tipos de frecuencias. Esto es para que podamos interpretar bien eh, el proceso. Que podamos interpretar bien el proceso. Vamos a llamarle a una F chiquita sub I, le llamaremos frecuencia simple o simplemente relativa. ¿Verdad? Ese símbolo, a esa F chiquita sub I le vamos a llamar frecuencia simple o relativa. A la F chiquita pero prima, date cuenta que aquí arriba tiene una prima, le vamos a llamar frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. La F mayúscula más le vamos a llamar frecuencia acumulada simple o relativa. La F mayúscula sub I prima más le vamos a llamar frecuencia acumulada absoluta. La frecuencia mayúscula sub I, pero menos, dentro del símbolo menos, dentro del paréntesis menos, vamos a llamar frecuencia acumulada inversa simple. Y la F mayúscula sub I prima menos, también menos, vamos a llamar frecuencia acumulada inversa absoluta. Bien. Esa es la simbología que vamos a utilizar para representar los tipos de frecuencia. El proceso de agrupar datos se hace a través de matriz de frecuencia. Se hace a través de matriz de frecuencia. Right. Ese es el proceso de agrupar datos. Entonces, los pasos para agrupar datos son los siguientes. El primer paso es determinar el valor de n, y n donde n es la cantidad de datos. A esos datos también se le llaman elementos, que pueden ser personas, objetos, animales, cosas, etcétera.
A cada uno de esos datos o esas personas o esos elementos se le llama unidad de análisis. Unidad de análisis. Es decir, si usted está trabajando con personas, un grupo de personas, a una persona dentro de ese grupo se le llama unidad de análisis. ¿Verdad? Unidad de análisis. Entonces, lo primero que debe saber es determinar el valor de n. ¿Cuántos datos hay? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos animales hay? Etcétera. Segundo, determinar el número de clases. Es decir, en otras palabras, la cantidad de grupos. ¿Cuántos grupos se formarán? ¿Verdad? ¿Cuántos grupos se formarán? Para poder conseguir el número de clases o la cantidad de grupos, se hace a través de la siguiente fórmula. K es igual a 1 más 3.33 por el logaritmo de n. Si se fijan, jóvenes, si se fijan bien, todo esto es constante. Desde el 1 hasta aquí, esta parte es constante. Siempre tendrá la fórmula esos valores que usted ve ahí. Ahora, lo único que va a variar es n, porque no es lo mismo trabajar con 30 personas, con 10 personas, con 100 personas, con 200 personas. No es lo mismo. Por lo tanto, el valor de K va a depender de qué tan grande o qué tan pequeña sea n, es decir, la cantidad de datos que hay. Tercero, determinar el rango, que es la diferencia del valor mayor menos el valor menor. Es decir, el rango es el residuo, la diferencia que existe de restar, de sustraer el valor mayor menos el valor inferior. Entonces la fórmula es la siguiente. R, el rango, es igual al valor máximo menos el valor mínimo. También se le suele llamar recorrido. También suele llamarle recorrido. Bien, número 4. Necesita determinar la amplitud de clase. Que será constante para todas las clases. Sí, para todos los grupos. Sí, la cantidad de grupos que se formará te lo dirá K. K es que te va a decir cuántos grupos tú vas a formar a partir del valor de N. ¿Verdad? Porque no es lo mismo
Es decir, si usted tiene 100 personas, no es lo mismo que 50. Es decir, se supone que mientras n es mayor, más grupos se van a formar. Eso es algo lógico. Entonces, K te va a decir cuántos grupos tú vas a formar a partir del valor de n. Entonces, la amplitud que será constante para todas las clases y para todos los grupos, se calcula a través de la siguiente fórmula, que C es igual al rango sobre K. Esa es la fórmula. Una vez determinado el rango, usted divide eso sobre K, entonces eso le dará la amplitud de clase. Y por último, entonces, construir la matriz de frecuencia. Construir la matriz de frecuencia. Esos son los 5 pasos para usted agrupar datos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? No, hasta el momento. Por ahora, claro, está claro. Perfecto. Al momento. Perfecto. Pues entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Creo que te está grabando. Yo no estoy grabando. Le dije a ustedes que si alguien quería grabar, pues entonces que me pidieran la autorización. El que está trabajando desde un celular puede bajar algunas aplicaciones que le permiten grabar desde el celular las clases con Zoom, y lo único que le voy a pedir es que lo comparta en el grupo de WhatsApp. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo donde se le pide a usted agrupar los datos. Vamos a ver los siguientes datos. Hay un micrófono ahí prendido, con una muñequita. Sí, es la niña mía. Ah, ok. Bien, ahora sí. Ahora se escucha menos. Y entonces los siguientes datos representan, vamos a poner, representan las ventas. Las ventas que se realizaron durante el periodo comprendido ¿verdad? Marzo, seguimos, muchachos, escúchenme, es que tiene muchachos y dar clase virtual no es fácil.
Entonces, los siguientes datos representan las ventas que se realizaron durante el periodo comprendido marzo 2020 a marzo 2021. Bueno, estamos en marzo. Vamos a poner en marzo. Es decir, el gerente de la empresa quiere saber cómo se desarrollaron las ventas, ¿verdad? Cómo se desarrollaron las ventas durante el periodo de pandemia, de marzo a marzo. Y los datos son los siguientes. Vamos a poner que los siguientes datos están en miles de pesos. De pesos. Miles de pesos. Bien, esos datos que están aquí están en mil, ¿verdad? Estamos hablando de 80,000, 99,000, 69,000, 107,000. Están en miles de pesos. Entonces se le pide que agrupe los datos en una matriz de frecuencia. Se le pide que agrupe los datos en una matriz de frecuencia. Entonces, vamos al procedimiento que acabamos de explicar. Lo primero que debe hacer usted es saber cuánto vale N. ¿Verdad? Por lo tanto, N viene siendo la cantidad de datos que hay. Esos datos son ventas. ¿Se entiende? Por lo tanto, vamos a ver cuántas ventas se realizaron durante ese periodo. Tenemos entonces 5 por 6, 30. Entonces tenemos 30 ventas. 30 ventas de marzo 2020 a marzo 2021. En ese año se realizaron 30 ventas. Segundo, usted necesita saber cuántos grupos usted va a formar a partir de esas 30 ventas. ¿Verdad? Entonces K es igual a 1 más 3.33 por el logaritmo de N, pero N es 30. Entonces yo me voy a auxiliar de Excel. Y voy a calcular aquí primero el logaritmo de 30. Logaritmo
de 30. Eso me dio 1.4771, etc. Entonces digo 1 más 3.33 por el logaritmo de 30 que me dio este valor. Y eso me da 5.91 par de 8. Pero si se fijan, jóvenes, si se fijan, es un valor que no está entero. Nadie tiene 5.92 grupos. Si nadie tiene 5.92 grupos. O usted tiene 5 grupos o usted tiene 6 grupos. Entonces, como 5.92 está más cerca de 6 que de 5, entonces yo voy a seleccionar el valor de 6. Correcto. No es lo mismo que yo dijera 5.3. 5.3 está más cerca de 5 que de 6. Entonces yo cojo 5, que no es en este caso. Entonces, 5.91 par de 8, yo lo redondeo a 5.92 y como 5.92 está más próximo a 6, entonces lo llevo a 6. Entonces tengo 6 grupos, que si voy a formar 6 grupos a partir de 30 datos. Tercero, voy a calcular el valor de R, el rango. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Valor máximo menos el valor mínimo. Valor máximo menos el mínimo. Entonces vamos a buscar cuál es el valor máximo y cuál es el mínimo dentro del conjunto de datos. Por aquí tengo 69. Que creo que 69 es el valor más pequeño. 69. Profe, permiso. Ajá. No son 25 la cantidad de 20. Porque hay 5 columnas. Ah, verdaderamente sí. Perfecto. No hay problema. Yo calculé que eran 30, pero efectivamente son 25. Y eso no es ningún tipo de inconveniente. Lo que sí podemos hacer, vamos a agregar otra columna para no tener que borrar ya el procedimiento que hicimos. Vamos a agregarle otra columna. Vamos a poner 7, vamos a poner 91, vamos a poner 88, vamos a poner 100 y vamos a poner aquí 94. ¿Ve, doctora, qué fácil se resuelve la cosa en la vida? Bien, entonces voy a buscar el valor máximo y el valor mínimo. Veo que el valor mínimo es 69 y el valor máximo veo por aquí un 150. Por aquí un 150. Aquí está. Entonces voy a hacer esa sustracción. 150 menos 69, ¿cuánto da? 150 menos 69. Eso me da un valor de 81. Perfecto. Cuarto paso. Entonces necesito determinar a C, que es la amplitud de clase. C es igual a R sobre K. R sobre K. ¿Cuánto me dio R? 81. ¿Y cuánto me dio K? 6. Por lo tanto, cuando divido 81 sobre 6, me da 13.5. Ahora bien, un dato muy interesante que quiero que ustedes se lo graben, lo escriban por ahí, lo memoricen para que no se confundan.
Como estoy trabajando con datos grandes, date cuenta que el valor más chiquito es 69 y el valor más grande es 150. Como estoy trabajando con datos grandes, datos por encima de 50, por encima de 60, yo puedo redondear ese valor y llevarlo a 14. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ese medio punto no creo que me vaya a hacer efecto en la distribución, porque los datos son grandes. Si esos datos hubiesen sido pequeñitos, estuviéramos trabajando con 10, con 15, con 8, con 20, entonces usted tendría obligatoriamente que utilizar el decimal, obligatoriamente, porque los valores pequeños son muy sensibles a cualquier variación. Entonces, por eso utilicé 14, porque los datos son grandes. Si fueran chiquitos, hubiese tenido la obligación de seguir trabajando con decimales. Entonces, el quinto paso sería la matriz de frecuencia. Ese sería el quinto paso, matriz de frecuencia. Matriz de frecuencia. Bien. Entonces, vamos ahora a construir, a elaborar nuestra matriz de frecuencia. Toda matriz de frecuencia, jóvenes, va a tener 8 columnas. No, estoy trabajando, por favor. Vete conmigo para allí. Vas a tener 8 columnas. Toda matriz de frecuencia. Por lo menos en el capítulo 2. Porque a partir del capítulo 3 ya no va a ser tan necesario construir la matriz completa, sino que usted va construyendo, va ampliando la matriz a la medida que sea necesario. Aquí valor de K, aquí va mi límite inferior y aquí va mi límite superior. Aquí la primera columna es la frecuencia simple o relativa. La segunda columna, frecuencia absoluta. Tercera columna, frecuencia acumulada simple. Cuarta columna, frecuencia acumulada absoluta. Quinta columna, frecuencia acumulada inversa simple. Y por último, frecuencia acumulada inversa absoluta. Bien, entonces, la cantidad de clase, la cantidad de grupo, lo determinó el valor de K. Dese cuenta que K me dio 6. Por lo tanto, voy a tener 6 clases. Voy a tener 6 clases. Ahí está. Bien. Fíjense bien que una forma de yo saber si la matriz de frecuencia está correcta es que esa cantidad de clase tiene que coincidir con el valor de K. Pero para eso es que se calcula el valor de K. Bien. ¿Con qué valor inicio aquí? Con el valor más pequeño dentro del conjunto de datos. Y el valor más pequeño lo vimos aquí, que es 69.
A ese 69 le voy a sumar el cuarto paso, que es la amplitud de clase. Entonces sería 69 más 14 serían 73. No, perdón. 83. 83. Profe, Bien. una pregunta. ¿Me puede por favor repetir lo que significa LI y LS? LI significa el límite inferior de esa clase. Ok. Y LS significa el límite superior de esa clase. Bien. Otro paso que quiero que también lo graben, lo anoten y lo tengan bien presente, es que cuando los datos son grandes como estos datos, que son datos que exceden los valores de 50, 60, entonces cuando aquí me da un valor, yo le voy a sumar un 1 de manera arbitraria. Entonces aquí lo voy a llevar a 84. Si estuviera trabajando con datos pequeñitos, entonces yo no tuviera la oportunidad de hacer eso. Tendría que trabajar con un decimal. Por ejemplo, si fueran datos pequeños, aquí no hubiera 83. Aquí hubiera 82.5. Y esto aquí no hubiera sido 84. Hubiera sido quizá 83 o 82.6, porque son valores pequeños. Pero como son valores grandes, yo puedo darme ese lujo de sumarle un 1 y al final no se me altera nada. Entonces, a ese 84 le voy a sumar 14 de nuevo. 14. Y eso me da un total de 98. Bajo aquí 99, le sumo 14 y eso me da entonces 113. 114 más 14 me da 128. 129 más 14 me da 143. 144 más 14 me da 158. ¿Por qué sé que la distribución se hizo bien, correcta? Porque en la última clase, es decir, la clase 6, se encuentra el valor más grande dentro del conjunto de datos. Date cuenta que el valor más grande es 50 y 50 se encuentra dentro de la clase 6, que es la última clase. Es decir, Profesor, entre 144 y 158 se encuentra 150. Dígame, doctora. disculpe que la pantalla de usted se frizó. No, la mía no, quizás fue la O suya. sea, la mía. Ok. El límite inferior siempre se le va, el límite superior siempre se le va a restar 14 para ponerlo en el límite inferior. Siempre se le va a restar, no. Se le va a sumar. Ajá, siempre se le va a sumar 14. En este caso es 14. Pero si es otro ejercicio, el valor es 10, y tiene que sumarle su 10. No siempre es 14. O sea, No, maestro, lo que se le va a sumar es la cantidad Lo que de te lo que es la desee. amplitud, de lo de la amplitud. Claro. Lo que te desee. En este caso se dio 14. En otro ejercicio puede dar 20, puede dar 50, 100. Puede dar 1. ¿Me entiendes? Lo que dé la amplitud de clase. no, porque Entonces, veo que la amplitud de la clase, o sea, el límite inferior usted lo subió de 69, lo subió a 83, le sumó los 14, entonces puso un 90.